Hoy día es muy interesante comprender que estamos en un mundo donde hay mucha violencia, donde hay muchos pronósticos, donde hay muchos terremotos, donde hay muchos acontecimientos que son naturales, que son astronómicos, que son condicionales, que son incondicionales, otros son diseños del Creador. Y por esta razón, hoy vamos a tratar un tema que es relevante en el campo de las profecías, el cual deberíamos comprender primero antes de estudiar una profecía. Y el tema de hoy tiene que ver con los 4 métodos de interpretación. Hoy queremos iniciar con esos 4 elementos fundamentales en el campo de la interpretación profética. Muchos profetas, muchas interpretaciones, muchas explicaciones han dado como métodos de interpretación algunos modelos. Algunos dicen que hay 60 modelos de interpretación, o 60 tipos de interpretación, o principios de interpretación. Otros dicen son 40 porque Jesús ayunó 40 días. Otros dicen no, son 22 porque 22 son las 22 letras del alfabeto hebreo. Otros dicen no, son 21 porque 7 por 3, 21. Otros dicen no, son 7 métodos. La pregunta es, realmente y bíblicamente, ¿cuántos métodos de interpretación se encuentran en la Biblia que sean relevantes a la hora de interpretar una profecía? Por eso, hoy traemos este tema tan interesante y queremos empezar a describir cada uno de estos 4 métodos. ¿Cuál cree usted que sería el primer método? Muy sencillo. Vamos a iniciar con el primer método de interpretación profética en las profecías. El primer método de interpretación profética es Jesucristo es el personaje central de todas las Escrituras. Cuando se está hablando de una profecía, cualquier profecía que sea, y Jesucristo no ocupa el primer lugar o no es el personaje central en esta profecía, esa profecía está un poco extraña, porque Jesús es el centro de toda profecía. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, sobre la estatua de Nabucodonosor, pero finalmente dice que una roca salió de la montaña, y esa roca es Cristo Jesús. Jesús está en el centro de las profecías. Si nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el dragón, ¿verdad? Encontramos que esa mujer dio a luz un niño, y ese niño rigió con vara de hierro a todas las naciones y salió venciendo y para vencer. En toda profecía, Jesucristo es el centro de toda profecía. Si no está Jesucristo como el personaje central, esa profecía no está completa. Es muy interesante. Nosotros encontramos, por dar otro ejemplo, el santuario. Encontramos que el personaje central es Jesucristo. El primer elemento que encontramos en el santuario, en el atrio o en el patio, es el altar de sacrificios. ¿Y quién fue sacrificado? Jesucristo, ¿verdad? Los panes sin levadura, Jesús murió para limpiarnos del pecado. El bautismo, Jesús nos lava de todo pecado. Y así sucesivamente en toda profecía. El tercer método de interpretación profética lo encontramos también en las Escrituras. La palabra o las Escrituras es su propio intérprete. Es su propio intérprete. Así que si alguien te explica una profecía, pero no está basado conforme a la Escritura, ¿verdad? Aquí hay algo extraño.
El segundo método es que la palabra de Dios es su propio intérprete. Y el tercer método es que las profecías tienen muchas figuras literarias, como metáforas, ¿verdad? Parábolas, alegorías, ¿sí? Paradojas, que eso es un tema muy interesante. Y en el libro de Daniel está lleno de estas metáforas, ¿verdad? De estas figuras literarias. Y el cuarto método, que es un poquito complejo para algunas personas, es que todas las profecías que se encuentran en la historia llevan un contexto paralelo. Hay muchas profecías que son contemporáneas. Hay profecías de diferente información, de diferente explicación, pero que corresponden a la misma historia y a la misma época, al mismo momento, pero que se están cumpliendo de diferente forma en la misma historia y al mismo tiempo. Esto es muy interesante entender. Por supuesto, los métodos de interpretación profética que encontramos en contexto general, que son 4, vamos a repetirlos. El primero, Jesucristo es el personaje central de toda la Escritura y de cualquier profecía. El segundo método de interpretación es que las Sagradas Escrituras, cuando vamos a explicar una profecía, debe explicarse con la misma palabra, con la misma palabra. La palabra de Dios es su propio intérprete, ese es el segundo método. Y el tercer método es que la Biblia está llena de figuras literarias. Encontramos una figura literaria como contextos literarios. Esos contextos literarios o contextos históricos. Es por eso que nosotros en el libro de Apocalipsis de Daniel encontramos muchas metáforas, muchos símbolos, pero todos estos símbolos son una extracción de aquellos acontecimientos culturales que existían en diferentes épocas de la historia. Y en la profecía, Gabriel, que es el jefe de la profecía en la historia, el ángel de la profecía, él toma todas estas figuras literarias de la historia, de los contextos culturales, y los lleva a colación para explicar la profecía de acuerdo a la vivencia de las épocas contemporáneas o como las personas coincidían y entendían estos fenómenos culturales. Ese es el tercero. Estamos repitiendo para memorizar, porque dice que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción, o sea, a memorizar mejor. Son principios de memorización. Y el cuarto método lo explicamos, que quiero resaltarlo un poquito más porque a veces no lo podemos entender. Para explicar este cuarto método, encontramos que hay muchas profecías que son contemporáneas, que son paralelas. Mientras se está cumpliendo una profecía en una época, otra profecía se está cumpliendo en esa misma época, y luego otra profecía diferente se está cumpliendo en el mismo tiempo, contemporánea. Y así sucesivamente pueden ir muchas profecías contemporáneas dentro del mismo hilo conductor en la historia de manera contemporánea, de manera paralela. ¿Cómo es eso? Muy interesante. Hay una profecía, por ejemplo, de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, para explicar el cuarto método, habla de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño con una imagen que tenía 4 metales, ¿ya? Oro, plata, bronce y hierro, y el hierro estaba mezclado con barro. Pero encontramos también en el libro de Daniel capítulo 7 otra profecía donde encontramos un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. Si nosotros no manejamos el cuarto método como profecías paralelas o contemporáneas, podríamos decir que la profecía de Daniel 2 es muy diferente a la profecía de Daniel 7, cuando realmente está hablando de la misma profecía. ¿Por qué explica diferente en una metales y en otra bestias? Porque está viviendo 2 imperios, 2 culturas diferentes. Por eso toma de cada imperio la cultura y las metáforas o las figuras literarias que son relevantes en cada imperio.
Eso es muy interesante, ¿verdad? Estos son los 4 métodos de interpretación profética. Pero también es interesante que cada profecía tiene 4 dimensiones proféticas. ¿Qué significa eso de 4 dimensiones proféticas? Las dimensiones proféticas son los aspectos que se generan en cada profecía, teniendo en cuenta lo natural, lo histórico, lo profético y lo espiritual o lo personal. ¿Cómo sería eso? Y eso es lo que vamos a tratar de entender en este momento, porque tomemos una profecía como referencia. Una profecía muy conocida, porque hay que empezar de lo conocido para entrar a lo desconocido y poder descubrir lo desconocido con lo que ya conocido. Volvemos a tomar la estatua de Nabucodonosor para entender las 4 dimensiones proféticas dentro de los 4 métodos de interpretación. Ejemplo, la primera dimensión profética dentro de los 4 principios o métodos de interpretación profética es lo natural. Y tomamos la estatua de Nabucodonosor. En lo natural o en lo literal encontramos una estatua literal que él construyó allí en Babilonia, ¿verdad? Pero esa estatua era completamente de oro. Pero la estatua que soñó Nabucodonosor tenía 4 metales y esos 4 metales eran literales. En lo histórico, que es la segunda dimensión profética, comenzamos a describirla o a interpretarla. ¿A interpretar qué? La dimensión histórica dentro, tomando en cuenta lo natural. Por ejemplo, el oro. El oro es natural, es literal, se puede palpar, se puede tocar, es tangible. Pero en lo histórico representa a Babilonia, comandado por el rey Nabucodonosor. El pecho de plata, en lo natural, es plata, se puede tocar, se puede palpar, es natural, es literal. Pero en lo histórico representa a los métodos de los persas. El vientre de bronce, el bronce es natural, se puede tocar, pero en la historia representa a Grecia, a los griegos, comandado por Alejandro Magno y por sus 4 generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, ya para entrar al final del Antiguo Testamento, o la Taná, que se le dice en hebreo, ¿verdad? Y el hierro es literal, se puede palpar, se puede tocar, pero en lo histórico representa a la Roma imperial, a la Roma imperial. Eso es aquí estamos explicando 2 dimensiones. Y esto es muy interesante ahora que vamos a tocar las otras 2 dimensiones proféticas, que es lo profético y lo personal o espiritual. El tercer aspecto de la dimensión profética es lo profético y va de la mano con la historia. ¿Cómo es eso? Volvemos al tema inicial para retomar el mismo punto. La cabeza de oro es natural. En la historia decíamos a quién representa Babilonia, y en lo profético es lo que tiene que ver con el contexto bíblico. En la historia es lo que tiene que ver con la historia contemporánea. En la historia contemporánea encontramos en las grandes enciclopedias a nivel mundial que existió Babilonia, que existió el rey Nabucodonosor, y eso lo encontramos en la historia contemporánea, en las universidades, en los colegios, nos han enseñado todo eso. Pero en lo profético encontramos que la palabra del Señor nos enseña que esta cabeza de oro proféticamente representa a Babilonia como un gran imperio que está dentro del contexto profético. Y el cuarto tiene que ver con lo espiritual. ¿Qué significa lo espiritual? Lo espiritual significa que lo que le sucedió al rey Nabucodonosor, representado por la cabeza de oro, le puede suceder a él, a cualquier rey, en su época, en cualquier historia, en cualquier imperio, o incluso en nuestra vida contemporánea, o a nosotros personalmente. Podemos crecernos tanto y sufrir una catástrofe espiritual, y el Señor tocarnos y mandarnos
a sentar cabeza un poquito para aprender. Así que en lo espiritual tiene que ver mucho con todo el contexto personal en la vida de cada ser humano. Por eso que, por ejemplo, las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis, encontramos un mensaje para cada una de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada iglesia tiene un mensaje profético, pero en lo histórico se vivió, en lo profético pasó, pero en lo espiritual o personal se puede vivir en cada ser humano, y eso hay que entenderlo. Cuando nosotros entendemos las 4 dimensiones proféticas y entendemos los 4 métodos de interpretación, entonces nosotros podemos estar preparados para empezar a estudiar profecía. Por eso son 4 métodos de interpretación. El primero, Jesucristo es el personaje central de toda la Escritura. El segundo, la palabra del Señor es su propio intérprete. El tercero, debemos aprender a interpretar las figuras literarias. Hay muchas figuras literarias y saberlas interpretar en la palabra del Señor, qué significa cada uno. Y el cuarto, que hay muchas profecías que son contemporáneas, porque cuando no entendemos que hay muchas profecías que son contemporáneas, las colocamos en una escala de historia y le colocamos, esta va en el año 300, esta va en el año 400, esta es la que continúa, cuando muchas profecías son contemporáneas. ¿Cómo así contemporáneas? Por eso hablábamos de 7 versículos contemporáneos. ¿Cuáles son esos 7 versículos contemporáneos? Encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que dice: y este cuerno hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando de un acontecimiento profético de esa época y de esa historia. En Daniel 12:7 habla de tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 11:2 habla de 42 meses. En Apocalipsis 11:3 habla de 1260 días. En Apocalipsis 12:6 también habla de 1260 días, ¿verdad? Y en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Pero si nosotros hacemos una conjugación de todas estas formas de explicación, nos damos cuenta que está hablando de la misma historia y de la misma época contemporánea. Eso es interesante entenderlo, ¿verdad? Ahora, tiempos y la mitad del tiempo. Tiempos eran 2 años. Tiempo, 1 año, y medio tiempo son 6 meses. Es decir, 2 años son 24 meses, 1 año son 12 meses para 36, y medio tiempo son 6 meses, son 42 meses. Como nos habla en Apocalipsis 11:2, 42 meses. Y 1260 días, los días proféticos de aquel entonces, como explicaba la Escritura, son meses de 30 días. Si nosotros dividimos 1260 días entre 30 días, nos da 42 meses. Y si dividimos 42 meses en 3 años y medio, nos da tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Eso es muy interesante. Y en las dimensiones proféticas es muy sencillo. Encontramos también aquí que en las dimensiones proféticas, ¿verdad?, está lo natural, que es lo literal, está lo histórico, y lo profético va ligado entre los dos de manera paralela, y está lo espiritual en la vida personal. Pero ¿qué sucede con las profecías interpretadas de hoy en día? Es que algunos interpretan muy bien lo natural, pero no lo histórico. Algunos interpretan muy bien lo histórico, pero no lo profético. Y algunos interpretan muy bien lo profético, pero no lo ligan con la historia, y entonces se pierden la historia. Y algunos interpretan muy bien las profecías espirituales o personales, pero no manejan la historia, ni la profecía, ni lo natural. Así que cuando nosotros manejamos estos 4 aspectos de las dimensiones proféticas y aplicamos los 4 métodos de interpretación, podemos decir que empezamos a estudiar correctamente una profecía y poderla entender, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, porque sin él nada podemos hacer. Muchas gracias.